Y siempre, siempre, siempre yo, cada, cada información que transmitía desde lo que nos mostraban en la empresa, yo me la cuestionaba. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Siempre tenía la pequeña duda. Y eso, pues, yo pienso es un motor de cambio ahí para hacer las cosas diferentes. Para todo queremos tener todo ya. Y no entendemos que la vida es un proceso natural. Trabajar con una planta de café es un organismo vivo y no podemos forzarla como si fuera una máquina. Yo lo enfrento todo el tiempo porque me dicen, ¿qué le aplico a la planta? Yo que estoy muy en contra de ciertos temas de venenos y eso. Sí los tengo que utilizar a veces. Algo que me solucione, sí, solucione aplicando esto, pero esa no es la raíz del problema. El que ocurre en esto y esto va a tomar tiempo. Entonces, ahí sí son dos cosas totalmente diferentes. El humano quiere inmediatismo. Solo inmediatista está en el campo, el productor solo inmediatista. La planta no es inmediatista. Café especialidad, hay en unos casos que yo digo, y soy muy crudo cuando le digo, no todo el mundo es para trabajar café especial. No todo el mundo es para trabajar café. Hay gente que estuvo sembrando y en otros países me pasó, que eran expertos en sembrar frijol. Entonces empezaron a sembrar café porque lo regalaron. Uy, no, pues es que esto es muy complicado, esto hay que limpiarlo mucho, uy, esto se demora mucho. Venga, no, usted no sirve para sembrar café. ¿Cómo así? ¿Usted por qué me dice eso? No, usted está acostumbrado a sembrar frijol. Si lo va a comparar, no va a ser capaz. Y el café especial tiene que entender que tiene un componente humano también. Y ese componente humano no es que el café especial lo haga una máquina. Yo por ahí digo, y suena cliché, que el café también lo hace especial la gente. O sea, si la gente tiene el compromiso y la conciencia para que vean que ese café puede ser una firma personal de cada origen o de cada finca, pues ahí hay un gran cambio. Yo no visualizo una persona que esté en el mundo del café y diga que ama el café y no va a la finca, y no va al origen, no sepa, no conozca una semilla. No tengo nada contra los baristas, pero me raya mucho que hablen con tanta propiedad algo que no muchos no saben. Hace días llegó una clienta toda decepcionada que tenía que arrancar el café. ¿Cómo así? Es que un barista me dijo que esa variedad no servía. Ese tipo de personas que vayan y conozcan y prueben y se metan y cosechen. Y sí, puede haber información en los libros, pero al final uno mismo tiene que entender qué es lo que se está haciendo desde el origen. Pienso que hay que especializarse en conocimiento y en ponerle una huella, una firma personal, como dice un amigo, a lo que él está haciendo. Es que mi lavado lo saco así, secado así, con esta variedad. Yo me tengo que volver emblemático con esa variedad, con este proceso, para que ya el mercado me empiece a identificar. Como tal, desde la parte química del café, digamos que la complejidad de los sabores lo dan los ácidos orgánicos, se desdoblan desde el embrión del café cuando se está procesando. Pero obviamente todo eso está influido, o sea, por tres factores está condicionado también cómo se da estos sabores en la maduración de la cereza del café. Uno, diría yo, no tengo la respuesta absoluta, pero bajo mi experiencia he encontrado que las diferencias de temperatura entre el día y la noche marcan una pauta de desarrollo de madurez del grano donde se van a formar esos componentes que te dije que le van a dar el sabor al café. Entonces, bueno, noches muy frías, días muy calurosos, ahí hay un condicionante. La altitud, que hace parte de la ubicación de la finca, no es solo que sea alta o bajita. Si esa finca puede estar bajita, pero por debajo pasa un cañón y entra un aire caliente, pero después baja una neblina, ahí se forman unas condiciones específicas. Hoy en día le dicen eso terroir, que está acuñado en la industria de los vinos, pero para nosotros tiene un nombre y eso está estudiado, se llaman ecotopos cafeteros. Y el suelo, no es que yo siembre una naranja y se ve el café sepa naranja, que a preguntarle eso a uno todo el tiempo. Es que el suelo hace parte de ese microclima y ese ecotopo, las condiciones naturales que tiene el suelo, cómo se ha formado ese suelo. Que claro, que uno encuentra en cada finca, que tenga agua, ¿cierto? Que no corten todos los árboles, que el suelo esté en las condiciones. Yo pienso que el suelo es supremamente importante, si me preguntas de la parte ambiental. Yo llegar y ver un cultivo o dónde están cultivando algo, no solo café, y yo ver un suelo limpio, pelado, solo con herbicidas, digo, aquí algo no está bien. Porque la gente todavía, pronto algunos, yo creo que cada vez hay más conciencia. Algunos no entienden que destruir el suelo lo podemos destruir en un mes o en un año, dándole muy duro.
pero recupera tú ese mismo suelo. Te puedes demorar siglos. O sea, devolverle la vida a ese suelo puede tomar mucho tiempo. Y eso me acuerdo mucho de un cliente en el Tolima, que con ese muchacho aprendí muchísimo. Él era muy consciente, me decía, Juan, sí, eso. Y conectamos de una la amistad también en esa época con eso. Porque era un creyente número uno a que había que devolverle las condiciones al suelo. Y decía, acá está el tesoro de esta finca, el suelo. Y no era un término cliché, pues como que suene bonito. Hacía todo lo que fuera posible para que ese suelo estuviera en las condiciones naturales, de la regeneración natural, para poder sembrar esos materiales que traemos de todo el mundo, porque ya sembramos unas cosas muy locas, muy raras. ¿Y eso quién le dio esa idea? ¿Usted cómo la desarrolló? Eso yo no, en alguna fase lo habré estudiado, lo habré leído, pero se acuerda que la primera vez que usted vino me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no, así. De pronto parte de lo que yo venía estudiando y lo vi acá en esta finca. Él me dijo, no, así es como había que hacerlo y yo ya lo había. Pero sí ha sido un sustento muy digno para vivir todo este tiempo, porque sí tuve la oportunidad, por ejemplo, de vender agroquímicos. No tengo nada contra los que lo hacen. Muchos colegas que quiero y respeto lo hacen y lo hacen bien, pero yo no estudié para eso. Yo no estudié para recetar venenos, para sentir que los cultivos solo son eso. Yo pienso que hay mucho más detrás de eso y muchos profesores me inspiraron para que yo lo empezara a ver así. Ahora, pero interesante porque pues la vida tiene sus formas, yo creo. Y en unas vacaciones que yo tuve del trabajo de la federación, unos clientes de otro país o las personas que no eran clientes me encontraron por medio de unos conocidos. Que necesitaban un agrónomo que supiera de café. Pues este muchacho trabaja en la federación, escríbale. Querían venir acá al país a ver fincas de café. Para mí era un problema yo llevarlos a fincas de gente que yo tuviera que ver con mi trabajo actual. Que la federación en eso también es muy hermético y muy celoso. Y el jefe de esa época estaba como muy complicado con esos temas. Entonces yo me inventé la forma de llevármelos para otro departamento y tuvimos una interacción con grandes productores que hoy en día todavía son amigos, y esa gente se fue muy motivada para Centroamérica y para Ecuador al mismo tiempo. Casi que se juntaron esas dos visitas y eso fue muy coincidencial, porque justo en esas vacaciones tan cortas que llegan los dos grupos de otra parte, gente que yo no conocía. Entonces eso dije, ve, no es tan difícil hacer cosas diferentes por fuera. Y algo que yo noté es que el productor se comportaba totalmente diferente. No se sentía como auditado. Entonces siempre es como ser muy observador. Yo digo que ser observador en las fincas y la gente es sabiendo escuchar. No aprende uno a escuchar y a ser más afinado al escuchar las necesidades de la gente. A medida que tú llegas donde cada productor, tú encuentras que cada uno tiene un dolor diferente. Y ese dolor lo digo pues de una manera muy cruda, pero es como lo que él ve que le está afectando, lo que le está doliendo, lo que le está realmente doliendo. Entonces yo llego con un discurso, este café tiene que soquearlo porque es que este año tenemos que renovar en Cono. Y él está feliz con su plantación que le está produciendo bien y él no necesita renovar. Él lo que le está preocupando es que la despulpadora le ha metido mucha plata y la camisa se la dañaron y le echaron piedra y le echaron palos los recolectores, y él está preocupado por eso. Y estoy aquí gastando plata está bien. Entonces yo llego con un discurso que a él no le interesa, no le toca el dolor, pero si yo primero llego y escucho y veo y también tengo que generar un grado de confianza, obviamente. Un ejemplo era que yo visité una finca de una señora que estaba secando el café de una manera y yo le decía, pero esta estructura puede mejorar y usted tiene con qué hacerla ahí. Ve, ¿y cómo se hace? No, pues métale aquí esta guagua, ponga aquí unos plásticos, térplelo así, el sol viene de allá, y empezar a hacer ahí algo con ellos, pero ya para que ella apropiara materiales de la finca para hacer su propio módulo de secado. Tantas anécdotas que me tocaría como recordar cada una, pero yo siempre me iba de una finca con una experiencia diferente. Decía, voy a estudiar más. Por ejemplo, lo del secado, que ahorita estoy como concentrado en estos días en el tema del secado. Y fue porque fue la primera vez que fui a un país y vi que estaban haciendo algo diferente en el secado y dije, pues no lo hacemos en Colombia. Una vez estuve en un país muy lejano y sembraban otro tipo de plantas. Entonces, ¿yo qué voy a llegar a enseñar?
más bien les voy a observar y a ser un poquito más asertivo en las preguntas que quiero que, ¿sí? Las plantas que hay acá, el 60% no son plantas de arábiga. Eso fue un choque. Eso fue un choque porque uno siempre se imagina esa misma planta de café, toda su condición taxonómica, bueno, todo lo que uno observa, digamos, de la parte agronómica en un árbol, y uno ver unas alturas diferentes, unas condiciones de suelo también totalmente diferentes, que siembren café casi al lado de la playa, de una costa. Tú dices, esto, ¿no? De donde yo crecí, de donde yo aprendí algo de café, algo, porque definitivamente no me la sé. Mira esto, estar aquí al lado casi que la costa y ver también es algo que cambia mucho la forma de pensar. Él dice que la caficultura es demasiado amplia. Yo no digo que puede estar en todos los países, pero en los países que ya está, en todos es diferente. Y en otros continentes son supremamente unidos. Son condiciones también difíciles de recursos y de recursos también ambientales. Una región donde no llueva y la escasez de agua es mínima, ellos tienen que, no me gusta usar la palabra reinventar, pero sí tienen que resignificar esa parte que no tienen ellos, que es o no tener buen suelo, no tener una oferta de agua. Nosotros acá sí tenemos esa sobreoferta de agua. Entonces cada país y cada grupo de productores también trabajan en las condiciones diferentes. Cuando me dicen, es que ese café es malo, ahí estamos satanizando, o sea, ahí no podemos decir qué es malo y qué es bueno. Para lo que para nosotros es malo, para ellos puede ser una oportunidad. Y en eso hay que ser muy abiertos de entender que cada cosa tiene su potencial. Yo no tendría unas plantas que pues acá no tienen un futuro comercial. Me gusta es observarlas y ver que esa planta que me puede enseñar para yo aplicar en el otro cultivo. Entonces ahí ya hablamos de ambiente, de temperaturas, de suelo y la genética. La genética es fundamental también. Imprime, yo digo, una huella sensorial. Esa huella sensorial que imprime la genética se tiene que reflejar en la taza o se ve reflejada en la taza. Pero también cuando yo salí, obviamente es que salir del país y te muestra, te enseña, si uno quiere aprender, no llegar con las costumbres que uno tiene acá, llegar como una hoja en blanco a otra parte a ver qué están haciendo con el café o cómo se comporta el café o cómo lo ven ellos y cómo lo entienden. Se entiende que puede ser un lenguaje único a nivel mundial, pero también hay que conocer los idiomas en el lenguaje. Entonces lo que te decía, si estas chicas de Tanzania, estas personas de Tanzania, de Kenia me decían, estos son los cafés que producimos, pruébalos. Y yo nunca había probado esos perveres en un café acá. Entonces el café sabe muy diferente, yo tengo que aprender a catar, definitivamente tengo que saber catar sin volverme pues como un dios en esto, pero sí para entender el lenguaje. Entonces el sabor me llevó también a querer aprender las dos variedades, esos sabores. Porque no suelo decir, esto es una planta rarísima, tiene este nombre súper complicado. No, pruebe y diga qué sabe esa variedad, porque tiene que ser diferente a esto que estamos viendo acá. Y entonces el lenguaje del sabor es como el otro impulso que me dio a aprender más de los varietales. Yo pienso que aprender a catar es una gran habilidad. Todas estas personas con las que yo trabajo hoy en día, gracias a Dios tengo clientes y siempre hay gente muy comprometida. Al principio están muy como con mucha aversión a los sabores del café. Digo, venga, pues que no es tan difícil, no es que usted se invente cosas, empiece a probar, empiece a afinar y a estar presente, a estar consciente de qué está haciendo usted. ¿A qué le sabe? No, venga, primero que todo esté presente, usted que está probando, está salado, está simple, está dulce, está... Pruebe hartas frutas, no le gustan las frutas, que tiene que aprender a comer frutas, porque eso es absolutamente necesario para poder entender los sabores del café. Y si usted entiende los sabores del café, puede aprender a vender el café, también una herramienta comercial. Esa es otra habilidad, tiene que estar ahí presente. Y la otra es que entender que uno tiene que estar abierto a aprender de otras culturas de café. Yo creo que son tres cosas determinantes.